Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradezco mucho que os suscribáis, los que no estáis suscritos, porque me ayudáis mucho a progresar el canal. Gracias por dar a los likes si os gustan los vídeos y también muchísimas gracias por los comentarios que dejáis, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre un periodista, escritor, cantante, que nos acaba de dejar, Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño nació el 8 de octubre de 1942 en Padrón, provincia de La Coruña. Gallego ilustre y gallego muy querido por su pueblo. Trabajó en la cadena SER y en Televisión Española y actualmente trabajaba en la COPE, en el mundo deportivo de la COPE. Se ha ido un genio de la radio, un genio de la radio y dicho por su inseparable compañero Manolo Lama en la cuenta de Twitter, acaba de escribir que era el padre de la redacción de COPE, porque Pepe Domingo Castaño era como un padre para todo el mundo deportivo de la COPE. Era el que enseñaba con la humildad que tenía como persona. Era un ser humano excepcional y como profesional el número uno. Muchas anécdotas de Pepe Domingo Castaño no se conocen de la vida de él. Se conoce su trayectoria profesional, que es muy grande, pero no se conoce mucho su mundo personal. Y una de las cosas que menos se conocen es que, era muy amigo de otro gallego ilustre, aunque no nacido en Madrid, sí de origen gallego, porque su padre es gallego, su padre, el doctor Iglesias Puga, y es Julio Iglesias. Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño se conocieron en el año 1972, cuando Julio Iglesias estaba preparando un tema en gallego para homenajear a su padre, y se atascó con una frase. Y entonces se le ocurrió echar mano de un periodista gallego de la época, y ahí fue el origen de la amistad entre ellos. Ese periodista era Pepe Domingo Castaño. La anécdota de este encuentro entre el periodista y el cantante, lo cuenta Pepe en un libro de autobiográfico que escribió en el año 1922, Hasta que se me acaben las palabras, se titulaba, cuyo prólogo de este libro está firmado por Julio Iglesias. Según relata el presentador en sus memorias, Julio se sinceró porque no era capaz de terminar la canción, y entonces le dijo a Pepe: "Mira, Pepe, estoy atrancado en una parte y no sé cómo seguir. A ver si se te ocurre algo a ti". Tras escuchar el emblemático himno para todos nosotros los gallegos, Un canto a Galicia, Pepe Domingo se le ocurrió rematar el estribillo de la canción con una frase: "Eu quéroche tanto, miña terra nai". Eso lo dice todo de Pepe. Era un gallego que amaba su tierra como todos los gallegos. Un gallego que echaba de menos a su tierra porque él vivía en Madrid. Un gallego que llevaba su Galicia por abanderado. Él era el embajador de Galicia allí donde iba, igual que lo es Julio Iglesias. Y esa canción de Julio Iglesias con el estribillo de Pepe Domingo Castaño es el himno para los gallegos, es un himno. Otra de las anécdotas de las cosas más importantes es el calor humano de Pepe Domingo Castaño. Su familia lo adoraba, porque él estaba siempre pendiente de su familia. Él era familiar 100%. Y esto lo demuestra, un escrito que le ha hecho su sobrina, Cristina Castaño, y le dice que en su cuenta de Instagram: "Dejas un vacío enorme, tío". Y le escribe las siguientes palabras que son preciosas: "Te has ido esta madrugada
y dejas un vacío enorme en la familia Castaño. Qué honrada de haberte podido celebrar tu 80 cumpleaños. Y qué honrados nos has hecho a todos los Castaño por haber convertido nuestro apellido en sinónimo de talento, esfuerzo, profesionalidad, alegría y disfrute de vivir. Valentía en luchar por tus sueños y amor y orgullo por tu familia y tu pueblo. Eso luego es extensible a todos los gallegos que nos sentimos orgullosos y esos valores que vemos en Pepe Domingo Castaño, que tenemos mucho de los gallegos y que hace honor a la gran persona que era este gran artista y periodista, locutor, presentador, como era Pepe Domingo Castaño. Y sigue las palabras de su sobrina. Hoy todo Padrón te llora, Pepe, y el río Sar corre rebosante por las lágrimas de tu gente. Menos mal que tienes quien te reciba en este viaje. La abuela Rosa, Totó, mi padre y Chicha te están esperando con una buena romería para celebrarte y hacerte la partida más llevadera. Un Santiaguiño do Monte. Santiaguiño do Monte es una fiesta que se celebra en Padrón, en la que Pepe disfrutaba muchísimo porque le gustaban mucho las verbenas gallegas y las fiestas de Galicia. Y acudía cada año, cada verano a esta fiesta. Por eso la sobrina le dice: "Un santiaguiño do monte a tu altura con muchos gaiteiros y otros tantos mariachis. La vais a liar una buena San Pedro. Te celebraremos y cantaremos siempre en cada fiesta y en la plaza que lleva tu nombre, tío". Tiene una plaza en su pueblo Padrón, por tanto, la sobrina se refiere a esta plaza. Nos dejas tristes, pero sabiendo que disfrutaste la vida como nadie. Estas bonitas palabras son de su sobrina, la actriz Cristina Castaño, que lo despide de esta manera en las redes sociales. La gran trayectoria de Pepe Domingo Castaño es conocida por todos, pero yo voy a hacer un pequeño resumen de ella porque es parte de su biografía y de su vida. Pepe Domingo Castaño era un chico que comenzó con 18 años su trayectoria profesional. Fue contratado en 1964 en Radio Galicia, en una emisora de Santiago de Compostela, y esto lo compaginaba con un puesto de contable en una empresa de curtidos de Padrón, pueblo en la que nació y del que es hijo adoptivo. En diciembre del 66 abandonó su ciudad para ganarse la vida en Madrid, la segunda ciudad suya. Su trabajo radiofónico llamó la atención de la red de emisoras del movimiento, que le contrató para trabajar en la principal emisora del grupo, La Voz de Madrid. Allí desarrolló su primer programa musical conocido como Club Musical. Luego, 2 años después, fichó por Radio Centro, donde consiguió hacerse popular a nivel nacional gracias a Disco Parada. A su vez, comenzó su carrera musical primero con grupos como Los Ibéricos y los Blue Skip, para después cantar más tarde en solitario. Él también hizo una carrera de cantante bastante exitosa, corta pero exitosa. En 1968 fue contratado por Televisión Española para presentar Biblioteca Joven. Allí conoció a la también presentadora Mariluisa Seco, que muchos recordaremos. Con ella estuvo casado desde el año 69 al 81. Cuando este espacio fue retirado, Pepe Domingo continuó en nómina presentando programas juveniles como A Todo Ritmo, Voces a 45, con los que se consagró como presentador de programas musicales. Luego fue contratado más tarde otra vez por la cadena SER en 1973, y en esta ocasión para toda la red nacional, como presentador de programas juveniles y musicales, como Voces a 45, Viva la Radio y Sintonía sobre Ruedas. Sin embargo, su trabajo más reconocido fue el Gran Musical, que le valió el premio Ondas en 1975. Su carrera como cantante solista también despegó muy pronto y con grandes éxitos tanto en España como en Hispanoamérica. El 15 de febrero de 1975 él llevó una gran sorpresa porque fue número 1 en los 40 principales con la canción Neniña,
aquella canción que una de las, decían: "Viste pantalón vaquero y la camisa de rayas". Canto muy mal, pero era algo así. Y en 1979 fue disco de oro en México con una de las canciones Motivos. Después presentó 300 millones, que fue un gran éxito también como programa. Luego se retiró durante una época y en 1995 apareció con el programa número uno en Telecinco. José Domingo continuó en la cadena SER con distintos programas como Aquí la SER, retransmitía eventos deportivos como la Vuelta Ciclista, la Vuelta al Tour de Francia, el carrusel y en 1988 ya estuvo en el programa Carrusel Deportivo que presentó primero su compañero Antonio Martín Balbuena y durante 18 años lo presentó él con Paco González. Después la cadena SER quiso despedir a Paco González y él se fue con Paco a la COPE. Era tan buen compañero que cuando despidieron a Paco González, él no dudó en irse también. En 2006 publicó Carrusel Deportivo, un libro que era el diario de un año, un libro que habla de los mejores momentos del programa deportivo. Y 2 años después publicó un libro de poesías, porque le gustaba mucho la poesía, Debajo de la parra. También prestó su voz a videojuegos, y bueno, triunfó también como publicista. Todos los Las casas comerciales querían que Pepe Domingo les hiciera la publicidad, porque todo lo que él tocaba en publicidad se hacía oro. Su vida personal, como ya dije, estuvo casado unos años con María Luisa Seco y después, en el 85, se casó con segundas nupcias con María Teresa Vega, de la que tuvo 2 hijos. Y tiene en su familia 2 famosos sobrinos, que tanto son como Cristina Castaño, una gran actriz, y Nacho Castaño. El 14 de mayo de 2020, con la pandemia, él cogió el COVID y estuvo muy malito, pero, como él decía: "Lo he superado y aquí estoy". En el año 22 publicó un libro de memorias, que es un presagio, ahora visto con el tiempo, de lo que sería ahora su muerte, hasta que me se acaben las palabras. Y de forma inesperada, pues falleció, en la madrugada del 17 de septiembre, hace unos días, 2 días, a los 80 años. De forma inesperada, porque él ingresó en el hospital de la Zarzuela con una infección de garganta, se quedará sin voz, y esto se complicó tanto con una septicemia producida por complicaciones de esa infección de garganta que, acabó con su vida. Y yo quiero hacer hincapié del gran gallego que era, de lo orgullosos que estamos todos los gallegos de este ilustre gallego que es de la tierra tanto de Rosalía de Castro como de Camilo José Cela, y él es otro gran ilustre, Pepe Domingo Castaño, y del amor a Galicia que tantos gallegos, casi todos los gallegos tenemos, porque Galicia es única, y este pequeño homenaje hacia él. Descanse en paz, Pepe Domingo Castaño. Y hasta aquí el vídeo, hasta el próximo vídeo, espero que os guste, muchas gracias.